Bueno, buenos días. A partir de la clase de hoy comenzamos con el curso de Políticas Científicas en Informática y Computación. Algo ya se adelantó en la clase, en la sesión pasada, clase pasada que ya está grabada y subida a la página EVA del curso, pero ahora ya comenzando el curso conviene, digamos, de alguna manera refrescar algunos conceptos a efectos de ir manejando de qué hablamos cuando hablamos de políticas científicas. Y luego, más específicamente, de políticas científicas en informática y computación. ¿Qué es una política científica? Es el desarrollo de una propuesta a efectos de realizar alguna acción en el campo de la producción del conocimiento que tenga por propósito, por objetivo, el conocimiento mismo. Y a partir de ese conocimiento de la realidad natural o de la realidad social, construir soluciones a los problemas que se presentan. Vamos a ver, y ahora sí ya entramos específicamente en la informática y la computación, vamos a ver que en el campo de la informática y la computación, a través de un breve repaso histórico de cómo fue ese proceso que se fue generando durante el siglo XX, el propósito de las políticas científicas y científico-tecnológicas en informática y computación estuvo rodeado, estuvo contextualizado, ¿verdad?, en la necesidad de gestionar, básicamente gestionar la enorme cantidad de datos que, ya sea las grandes corporaciones, ya sea la propia gestión del Estado, sus seguros de salud, ¿verdad?, sus censos, esta gestión de grandes cantidades de datos hacía imprescindible manejar o desarrollar instrumentos, como finalmente lo fue la informática y la computación, desarrollar instrumentos para poder realizar esta gestión de una manera no solo más veloz, sino incluso más eficaz. Entonces, la informática y la computación nacen como una política pública. Por supuesto, en esa política pública intervienen científicos, intervienen tecnólogos, pero también intervienen los poderes políticos. Y con poderes políticos me estoy también refiriendo a toda la dimensión militar que esto tiene. La informática y la computación, no totalmente, no en su conjunto, pero buena parte de ella o buena parte de su desarrollo se debe precisamente a la necesidad que las clases dirigentes de algunos estados tuvieron de generar conocimiento y productos que les permitieran prevalecer a nivel militar. Entonces, en el caso de las políticas científicas en informática y computación, hubo una voluntad expresa por parte de los poderes políticos, pero también por parte de la academia y también, obviamente, por parte de la industria, para que este desarrollo fuera posible. Vamos a ver entonces, a modo de ejemplos, una presentación que ya voy a compartir en pantalla, donde justamente hago una especie de recorrido histórico por este proceso que desemboca finalmente en lo que fue la explosión de las tecnologías de la información en las décadas del 70 y 80. Así es como vamos a comenzar, ¿no? Con un brevísimo esquema del desarrollo de la informática y la transmisión electrónica de datos y contenidos. Primero, una caracterización. Puede considerarse informática el tratamiento automático de la información. Y esto no es menor, está vinculado a lo que les decía hace unos minutos, ¿verdad? Es decir, al hecho de que la información en las sociedades complejas, el flujo de información en las sociedades complejas,
requiere enorme cantidad de personas gestionándola, o producir artefactos o procesos, o artefactos y procesos, de manera tal que ese tratamiento de la información, esa gestión, esa clasificación de la información, pueda realizarse de manera más económica, más eficiente y sobre todo más veloz. ¿Mm? La primera persona, como dice acá, que construyó una máquina de procesamiento automático fue el estadounidense Hollerith, en 1886, y vean ustedes la referencia justamente a las políticas públicas, ¿no? En 1886, cuando trabajaba para la Oficina del Censo de los Estados Unidos, se percató de que el procesamiento de los datos del censo del año 80 no se había terminado de hacer en el momento de hacer el del 1890. Ustedes saben que los censos, ya desde fines del siglo XIX y básicamente desde el siglo XX, se hacen aproximadamente cada 10 años. Los censos, no hace falta explicarlo, es una valiosísima fuente de datos justamente para elaborar políticas públicas en vivienda, en salud, en educación, etc. Para resolver el problema, este señor Hollerith diseñó una tarjeta que se debía perforar con los datos de cada uno de los encuestados. Obviamente, perforaciones distintas, porque correspondían, desde luego, a datos distintos. Estas fichas se introducían en una lectora que detectaba las perforaciones mediante un baño de mercurio. Es decir, baño de mercurio, el mercurio pasaba a través de los lugares donde estaba perforado, y eso indicaba, ¿verdad?, determinada composición de la información. Bueno, que al introducirse por su agujero provocaba contactos eléctricos. Finalmente los datos se registraban en una tabuladora. Con ello se multiplicó por 100 la velocidad del proceso. Se pudieron procesar 200 fichas por minuto. Y piensen ustedes, y esto no es casualidad, que fue en Estados Unidos, ya sobre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, prácticamente convirtiéndose en la gran potencia mundial, o una de las grandes potencias mundial. Ya sobre 1920 se constituye formalmente como la gran potencia industrial y científico y económica mundial, y a su vez con un flujo de inmigración continuo que hacía crecer la población de manera exponencial, a diferencia de países donde el crecimiento de la población, el crecimiento demográfico, está pautado por la fecundidad, la planificación, etc. En el caso de los países del Nuevo Mundo, incluido el nuestro, por supuesto, ¿verdad? Pero en Estados Unidos el problema se multiplicaba, ¿verdad? El flujo de inmigración más las políticas de fecundidad, más los propios, digamos, conceptos culturales sobre la procreación, etcétera, hicieron que muy rápidamente la población se multiplicara, ¿verdad? Y entonces estaban frente a una situación de desborde absoluto, ¿verdad?, para justamente poder enfrentar este problema. Y vean ustedes este traspaso que, por lo menos en los Estados Unidos, es bastante habitual. Luego de haber inventado esa máquina, que en realidad es una máquina simple, vista desde hoy, ¿verdad? Y que tiene antecedentes incluso siglos antes, pero bueno, no me detendré en ello, no electromecánicos, pero sí de otro tipo. Este funcionario público, ¿verdad?, funda su propia empresa. Funda la Tabulating Machine Company, que posteriormente se convertiría en la Computing Tabulating Recording, tras pasar a manos de Thomas Watson, donde se denominó desde 1924 IBM. IBM, uno de los gigantes en aquel entonces y hoy mismo de la informática. Hoy quizá desplazado por las grandes industrias del software, por lo menos en la tabla de los valores bursátiles, como Google, como Microsoft, como Macintosh, incluso Amazon, etc. Pero sin duda IBM tuvo un papel absolutamente relevante a lo largo de todo el desarrollo de la informática y computación, a lo largo del siglo XX, lo veremos más adelante, y sin duda en el presente también.
Otra gran empresa, Unisys, tiene su remoto origen en esa época. Y vean ustedes cómo el proceso se repite. Al dejar Hollerith de la oficina del censo, lo sustituyó James Powers, quien fundó en 1911 la Powers Accounting Machine Company, que pasó a formar parte en 1927 de la Remington Rand Corporation. La Remington, este también es un proceso habitual en el modo de producción capitalista, como las grandes empresas absorben esas empresas menores, o esas como se denomina ahora startup, de manera de incorporar a una estructura mayor, ¿verdad? Esa novedad que viene con ya cierta promesa de desarrollo y de éxito. Esta empresa, años más tarde, construyó los primeros ordenadores Univac, que fueron de los primeros ordenadores o computadoras, ¿verdad? Enormes máquinas, pero que fueron las primeras que comenzaron a procesar electrónicamente los datos, ¿verdad? Y así llegamos a los ordenadores de lo que denominamos ordenadores de primera generación. Es decir, los primeros ordenadores fueron electromecánicos en base a relés, pero en 1949 este señor Stibbs construyó en los laboratorios Bell, otra corporación gigante estadounidense, dedicada básicamente a las telecomunicaciones, una máquina programable que trabajaba con números complejos. Se considera de todas maneras que el primer ordenador fue desarrollado en 1941, se le denominó Z3, por el alemán Zuse. Le siguió en el 44, vean ustedes que son años de guerra. Este desarrollo está coincidiendo con los años en que dura la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial en el continente europeo va de 1939, que es cuando Hitler invade la Alemania nazi, invade Polonia, hasta 1945, cuando ya los soviéticos toman Berlín y finalmente los aliados se reúnen con los soviéticos, los aliados occidentales se reúnen con los soviéticos en Berlín. Fíjense que en este periodo, ¿verdad?, es cuando se dan dos desarrollos claves en el ámbito de la informática y la computación y el procesamiento de datos. En 1944, decía entonces, Aiken produjo la Mark I, y bueno, y Hopper construyeron en la Universidad de Harvard, con la colaboración de IBM, esa máquina. Vean ustedes, pesaba 5 toneladas y tenía más de 750.000 piezas y 800 kilómetros de cable. Y es una máquina enorme, que sin embargo hoy tendría menos funcionalidades que un teléfono inteligente, sin duda, ¿no? Son los inicios de la computación. Pero quería detenerme en otro detalle que me parece importante para entender las políticas en informática y computación. Vean ustedes cómo la IBM, que es una corporación privada, con fines de lucro, una enorme corporación estadounidense, o con sede en los Estados Unidos, básicamente, se alía con una universidad a efectos de construir y desarrollar un producto tecnológico o científico tecnológico. Esta alianza industria-academia, vamos a ver que no solo se mantiene, sino que se acentúa, se refuerza conforme se desarrolla el siglo XX, no solo en el ámbito de la informática y la computación, sino en la mayoría de los ámbitos científicos tecnológicos que los poderes políticos se entienden estratégicos para determinado tipo de desarrollo. Finalmente, estos relés, los relés eléctricos, fueron sustituidos por tubos de vacío. Los tubos de vacío, quizás la gente más joven que asiste a este curso no los recuerda, pero los que tenemos algunos años, recordamos muy fuertemente cómo las primeras televisiones que llegaron al país, que compraron nuestros padres, nuestros abuelos, allá por principios de la década del 60, o a lo largo de la década del 60, del siglo pasado, desde luego, tenían tubos de vacío, obviamente no comparables enteramente a estos. Y cómo esos tubos de vacío no solamente ocupaban mucho espacio, sino que recalentaban,
por lo tanto tenían que tener sistemas de ventilación muy particulares, o sistemas de refrigeración muy particulares, ¿verdad? Ocupaban espacio, se agotaban rápidamente, eran como cualquier lamparilla o cualquier tubo fluorescente, ¿verdad? Es decir, en el sentido de que tenía una vida útil limitada o relativamente limitada. El primero de estos aparatos fue fabricado en el 45, finales de la Segunda Guerra Mundial, el que se llamó el ENIAC, por los estadounidenses Ecker y Mauchly, que se usó en el cálculo de trayectoria de proyectiles. Y acá ya les estoy indicando claramente cómo hay un vínculo muy fuerte entre la política y la ciencia y la tecnología. En este periodo, ya mismo durante la Segunda Guerra Mundial, pero básicamente desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, se da el desarrollo muy fuerte de lo que a nivel de estudios de la ciencia se llama la gran ciencia, la Big Science. Es decir, grandes proyectos científico-tecnológicos, no solo en el área informática, sino en el área bélica, en el área biológica, que tienen enormes financiaciones, ¿verdad? Y son proyectos auspiciados, promovidos, financiados con grandes sumas de dinero por parte de los estados nacionales. Acabada la guerra, se utilizó para calcular el número pi con 2000 decimales. Este puede ser un detalle anecdótico. Sí, puede ser un detalle anecdótico, pero también, y lo es, pero también nos habla de otra característica que tiene el desarrollo científico-tecnológico, y es como el desarrollo de un producto determinado que cumple o que tiende a cumplir o a solucionar un problema que se plantea, en este caso, por ejemplo, el cálculo de la trayectoria de proyectiles, puede dar lugar también, y de hecho frecuentemente lo da, a desarrollos que uno podría considerar típicamente como de ciencia básica, o sea, de ciencia que no está vinculada en principio a ningún proyecto tecnológico concreto, como calcular, por ejemplo, los decimales de pi. Esta doble función del desarrollo científico-tecnológico nos acompaña desde el nacimiento mismo de la ciencia moderna, a otra escala, por supuesto, y está hoy presente entre nosotros. Es decir, el desarrollo de un producto científico-tecnológico no solo aspira y frecuentemente logra solucionar el problema que se planteaba solucionar, sino que además abre nuevos horizontes de búsqueda, de investigación, de pesquisa, y genera digamos, un círculo virtuoso en la producción del conocimiento propiamente científico. Y además para hacer los primeros diseños de la bomba de hidrógeno, que se hizo poco después de finalizada la guerra. Tenía 18.000 tubos, pesaba 30.000 kilos, 30 toneladas, era 300 veces más rápido que el Mark I y solo costaba $400.000. $400.000 de la década del 40, del siglo pasado. Hoy podríamos multiplicar por 3 fácilmente ese costo si lo actualizáramos al día de hoy. Frente a los 5 millones que había costado el Mark I, así que imagínense. Sin embargo, solo tenía 20 registros de memoria, 10 dígitos de 10 dígitos decimales, pues estaba pues muy lejos de cualquier ordenador tal como los conocemos nosotros hoy día, ¿verdad? Pasamos entonces ahora a los ordenadores de segunda generación. Ya finalizada la guerra, ya avanzado el proceso de desarrollo de estas políticas científicas en informática y computación, este proceso avanza, y avanza a pasos agigantados. Si algo ha caracterizado el desarrollo de la informática y la computación, ha sido su velocidad vertiginosa. Entonces y ahora. Justamente porque hay interés que haya esa velocidad vertiginosa, porque precisamente lo que se aspira no es a que espontáneamente y cuando se le ocurra a alguien surja alguna innovación, sino que se provoca la innovación. Este es un dato muy importante. Cuando hay políticas científico-tecnológicas, en el área que sea,
y también obviamente en informática y computación, se provoca la innovación. ¿Cómo se provoca la innovación? Bueno, es un proceso complejo, desde luego, se aquilata la demanda, la oferta, las posibilidades técnicas, las posibilidades de conocimiento científico, pero teniendo en cuenta ese contexto, lo que se hace es básicamente provocar la innovación, o hacer todo lo posible para provocarla. Por supuesto, no todo es exitoso. Quizás hasta la mayor parte de los proyectos no lo son. Eso no le quita mérito a los que finalmente, ¿verdad? Y a estas políticas que finalmente consiguen dar con lo que buscaban o algo aproximadamente similar. Entonces, se considera el inicio en 1958, de la segunda generación, con la sustitución de los tubos de vacío por los transistores. Este es todo un logro, la invención del transistor, que reduce el espacio, le quita esa vulnerabilidad tecnológica que tenían los tubos de vacío, y la propia producción del transistor es en sí un logro científico-tecnológico que nosotros no podemos abordar con detalle, y que viene precisamente a incorporarse al desarrollo de la informática y la computación. Y el desarrollo del transistor tiene mucho que ver con el desarrollo de la física, con el manejo de las partículas subatómicas, etcétera, etcétera, etcétera. Sería muy largo ponerme en este momento a reseñar todo esto, pero se va viendo como hay una confluencia entre desarrollos científicos tecnológicos diferentes que apuntan, todos ellos, a propósitos muy claros. El desarrollo de la informática y computación, pero el transistor no solamente se coloca ahí. Por estas épocas también aparecen las pequeñas radios, la famosa Spica, quizás ustedes la hayan visto, la recuerden, es famosa, ¿verdad? Que permitió reducir el tamaño de las radios hogareñas, que eran aparatos muy grandes, muy pesados, obviamente no transportables, por radios transportables que la gente llevaba para la calle, iba al estadio, llevaba al parque, a la playa, etc. Es decir, comienza el proceso de miniaturización de los componentes a efectos también de achicar el peso, el espacio, y a su vez dotar de mayor capacidad a los nuevos dispositivos. Los primeros ordenadores transistorizados fueron dos pequeños modelos, acá están acá, los primeros de IBM y Sperry Rand fueron el IBM 7070 en el 1960 y el UNIVAC 1107 en 1962. Durante esta época se introdujo ya los primeros software. Es decir, estos aparatos requerían, que es el hardware, requería obviamente el suplemento de un software que justamente hiciera el procesamiento de los datos, ¿verdad? Y bueno, algunos de los lenguajes que se inventaron por aquella época, algunos de ellos muy famosos, como el COBOL, el Fortran, etc., ¿verdad? De hecho, ya son parte casi de la historia o de la prehistoria de la informática y la computación, pero ustedes ven que son relativamente recientes, no tienen más de 60, 70 años, que en términos históricos, desde luego, es muy poco. Así pasamos a los ordenadores de tercera generación, y la principal característica de esta generación fue el uso del circuito integrado, una miniaturización aún mayor, que no solo achica, sino que le da mucha más capacidad al dispositivo. El circuito integrado es otro logro científico-tecnológico que tiene toda su historia aparte y que viene a integrarse precisamente a lo que es la informática y la computación. Pero todos estos desarrollos, si bien tienen su autonomía, digamos así, transistor, circuito integrado, el propio hardware y el propio software, todos de alguna manera tienen la misma intencionalidad, por eso confluyen muy rápidamente, por eso convergen muy rápidamente. Destaca la familia IBM 360, en cuyo desarrollo invirtió la IBM 5.000 millones de dólares en 1964. Y sobre esto es importante hacer notar que la primera computadora de la que dispuso la Universidad de la República fue precisamente una IBM 360, uno de los modelos de la IBM 360. En el año 1967 se inicia
la enseñanza de la informática y la computación en Uruguay a través de un departamento, el Centro de Cálculo se llamaba en aquel momento, que se creó en la Facultad de Ingeniería, ¿verdad? Y a través de políticas también públicas, porque acá hubo una intencionalidad muy clara de las autoridades universitarias, del propio decano de Ingeniería, el ingeniero Oscar Mayolo, luego rector de la Universidad de la República, de los encargados de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Estado, estaba por ejemplo ahí Enrique Iglesias, ¿eh? Se aliaron para que esto fuera posible, para que esta inversión millonaria en dólares fuera posible para la Universidad de la República, porque se consideró indispensable para plantearse cualquier desarrollo futuro de la industria y la producción nacionales en cualquier área, que hubiera capacidades instaladas, tanto materiales como en recursos humanos, para poder llevarlas adelante. Este fue un gran esfuerzo que hizo la Universidad de la República y que está muy bien reseñada en una serie de notas y artículos que están colgados en la página del INCO, que justamente reseñan esta historia y que yo les sugiero que ustedes consulten porque son por demás interesantes. Y sobre todo la IBM 370. Esta IBM 370 fue la que compró ya el gobierno de la intervención en Uruguay, el gobierno universitario designado por la dictadura cívico-militar, cambió la vieja 360, vieja entre comillas, por una 370, es decir, actualizó de alguna manera la infraestructura de enseñanza de la informática y la computación en ingeniería, en la Facultad de Ingeniería. Sobre esto habría mucho que decir, porque en realidad, si bien lo actualizó materialmente, hubo un retroceso en lo que tiene que ver con lo académico, pero bueno, nos iríamos un poco de tema. Pero es bueno señalarlo y además, como les decía recién, ustedes tienen a su disposición materiales informativos, históricos, confeccionado por la propia gente que vivió este proceso y que todavía está, muchos de ellos en el INCO, algunos ya se retiraron desde luego, reseñando este proceso, precisamente. Perdón que me perdí un poco. Y ahora sí llegamos a los ordenadores de cuarta generación, que en realidad fueron los que, digamos, generaron la explosión, sobre todo por la masificación que supuso el hecho de producir computadores personales. Y que esos computadores personales sustituyeran las grandes máquinas como la IBM 360, la IBM 370, ¿verdad? Máquinas más pequeñas con prácticamente la misma funcionalidad y que pudieran ser adquiridas a un costo obviamente mucho menor por pequeñas empresas, porque si no, las otras computadoras solo eran accesibles a grandes empresas, organismos del Estado, etc. El PC, la personal computer, la computadora personal famosa, lo que hizo fue masificar o permitir dar inicio a la masificación del consumo de la informática y la computación, con todo lo que ello trajo aparejado desde entonces hasta ahora, ¿no? Entonces, como dice acá, el elemento que provocó el nacimiento de esta generación se considera habitualmente, bueno, hay ciertas controversias, pero no importa, el microprocesador de Intel 4004. O sea, Intel hizo un microprocesador que por su cualidad de micro podía ser incorporado a aparatos, por supuesto más grandes que los que ponemos ahora, pero sí lo suficientemente manejables y lo suficientemente económicos como para que progresivamente fueran siendo o pudieran permitir el acceso, ¿verdad?, a cada vez más usuarios. Este es obviamente un proceso, ¿no? Y esta fecha de 1971 creo que es bastante simbólica, ¿verdad? Yo repito lo que dicen otros, pero considero que estos inicios del 70 son los que justamente ponen a rodar o ponen en funcionamiento lo que llamamos la tercera revolución industrial, o algunos la denominan la quinta revolución industrial, no importa mucho esto ahora, pero que es justamente el desarrollo de las tecnologías de la información.
El primer computador personal de Estados Unidos fue el Altair, de la desaparecida empresa MITS. Y Microsoft ya está apareciendo las grandes empresas del presente, las que aún hoy siguen marcando el paso en el presente. Microsoft tuvo el acierto de construir un intérprete BASIC para él, es decir, un software, ¿verdad? MITS sobrevivió un par de años, pero Microsoft inició un despegue imparable, dando un gran salto al facilitar a IBM el sistema operativo MS-DOS para el PC, que a su vez lo adquirió a otra empresa, etc. Esos son esos procesos que tienen que ver con el desarrollo del capitalismo industrial, ¿verdad? Es decir, las compras de startup, las fusiones, y concretamente la concentración cada vez más vertiginosa, más rápida de los procesos de producción en cada vez menos cantidad de manos, ¿verdad? Pero eso, en fin, es otro tema, no voy a extenderme en ello ahora, ¿verdad? Pero el sistema operativo MS-DOS, muy probablemente ustedes lo conozcan, yo lo usé en los primeros momentos, si bien no tuve un computador en el 70, sino recién en la década de los fines de los 80 yo pude adquirir uno, de esos medios pirata que te armaban en los comercios de barrio, con piezas de acá y de allá. El sistema operativo era un MS-DOS de pantalla negra, con ese cursor continuamente titilando, ¿verdad? Y fue donde la mayoría de nosotros, creo, por lo menos los de mi generación, incluso generaciones anteriores, e incluso generaciones posteriores, porque mis hijos empezaron también con esto, ¿verdad? A dar sus primeros pasos en el uso cotidiano, doméstico de la informática y la computación. Y acá tenemos una foto con un ejemplo de lo que eran esas máquinas de cuarta generación, ¿verdad? Todo incorporado, una pantalla muy pequeña, desde luego, ¿verdad? Verde o negra, dependiendo un poco el fabricante, etcétera, la que se le introducía un disco flexible, que era el que tenía la memoria, discos que tenían escasísima capacidad de memoria, pero era como nos manejábamos, ¿no? Los famosos discos blandos se llamaban en ese momento porque eran flexibles, ¿no? Y se perdía la información, se rompían, se doblaban, bueno, en fin, toda una serie de vicisitudes, además tenían, como les decía recién, escasa capacidad de memoria y podíamos guardar solamente algunas cosas, pero bueno, era con lo que nos manejábamos en ese momento, y para nosotros, obviamente, en aquel entonces, acá en Uruguay, por lo menos década del 80 en adelante, por lo menos para cuando empezó a masificarse acá en nuestro país, este uso era obviamente toda una novedad y toda una revolución, obviamente, en nuestros usos y costumbres. Dejábamos la máquina de escribir mecánica o eléctrica, pasábamos a escribir en computadora, a guardar nuestros archivos en esos discos flexibles, transportarlos, corregirlos. Es un cambio cualitativo brutal, que es lo que trae la tecnología a la información. Imagínense, yo mi tesis de grado, cuando terminé mi carrera de grado, la hice a máquina, una máquina de escribir electrónica, muy buena en aquel entonces, me había costado un dinero incluso, pero por supuesto, cada vez que uno se equivoca tecleando, tiene que hacer de vuelta toda la hoja, borrar, qué sé yo. Imagínense lo que significa escribir en computadora, uno puede ir para adelante, para atrás, borrar, intercalar, insertar, bueno, qué sé yo, todo ese tipo de cosas. A nivel de producción significa un salto absolutamente adelante, ¿verdad? Y entonces entramos ya en lo que es la historia, obviamente, de los computadores personales, ¿no? Lo que ya adelantábamos, ahí estaba la foto. El IBM PC, presentado en agosto del 81, fue un equipo cuyo objetivo era el mercado doméstico. Algo que durante mucho tiempo, mucha gente descreyó. De hecho, IBM tiene una historia muy particular que no voy a cortar en extenso, pero IBM, la gerencia de IBM, gerencia tanto técnica como comercial de IBM, no creía que la computación fuera o tuviera una proyección de uso masivo y doméstico, sino que más bien se concentraban en las grandes máquinas para las grandes corporaciones, para los organismos, para las instituciones, etc. Cuando hubo un cambio gerencial, el nuevo staff gerencial desarrolla esto, bueno, ahí se provoca esta revolución que significa el acceso, yo no digo masivo, porque no es que todo el mundo en el planeta tuviera una computadora, pero digo sí una expansión, mucho más que
que geométrica, ¿verdad?, del uso de la computación y el consumo de estos artefactos, ¿verdad? Bueno, acá simplemente algunos datos que se pueden ver acá. Ya era una máquina mucho más parecida a las que hoy, usamos cuando hablamos de máquinas de escritorio, no de notebooks, ¿verdad? Vean ustedes que tiene lugar para dos discos, dos discos flexibles. Primero eran discos de 7 pulgadas, unos discos enormes, luego se achicaron un poco, pasaron a 5,25, y hasta que finalmente llegamos al último tipo de disco flexible, hasta que desapareció totalmente, de 3 y pico. Tenían dos discos porque seguro la capacidad de memoria era muy limitada de la propia máquina, y además con esos discos uno grababa, pasaba de un lado para otro, etc. Era una funcionalidad interesante. No todas tenían dos discos, en este caso esta era una máquina con una capacidad un poco mayor, ¿verdad? Es decir, esto es lo que antecede a lo que ahora conocemos y que no vale la pena reseñarlo, ¿viste? Es decir, cómo el desarrollo precisamente de la informática y la computación llevó a este salto adelante en el hardware y en el software que justamente permitió el, la masificación de su consumo. Hoy, poca gente duda de la masificación de su consumo. De hecho, como conocemos todos a través del Plan Ceibal, a través de un gran esfuerzo del Estado uruguayo, sin duda, se distribuyen entre los niños de las escuelas, los liceales, de la enseñanza pública, dispositivos, la verdad, interesantes, he visto varios, con buena capacidad, con buena funcionalidad, o sea que hoy el acceso y la posesión y el acceso es, no digo ilimitado, no digo universal, pero sí obviamente mucho más extendido. Y este es un proceso precisamente de expansión permanente. Para terminar la clase de hoy vamos a hablar algo de la historia de Internet, porque tiene que ver con este desarrollo. Voy a hacerla muy breve, pero la historia de Internet está básicamente ligada, ¿verdad?, a otra política pública, en este caso una política pública bélica, o con intenciones bélicas. Precisamente, el gobierno de los Estados Unidos, una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial y comenzada la Guerra Fría, lo que se llamó Guerra Fría, que era esa especie de competencia militar, comercial, ideológica con la Unión Soviética, que era la otra gran potencia emergente, que trajo varias carreras aparejadas, carrera armamentista, carrera espacial, etc. Uno de los desarrollos que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos previó como estratégicamente necesario fue justamente el diseño de un sistema de comunicaciones no convencionales. Es decir, ni teléfono, ni telégrafo, y es como se empieza a desarrollar entonces esa interconexión a través de la computación. Ya la computación había tenido un desarrollo importante en el hardware y en el software, y permitía anidar, permitía obviamente contener el desarrollo de ya ahora bases o dispositivos. El dispositivo podía contener programas de comunicación interpersonal a través de las computadoras. Y el programa se desarrolla en el marco de un instituto que se funda en los Estados Unidos en la posguerra, que se llamó el ARPA, el Advanced Research Project Agency, es decir, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados. Tenía varios cometidos. Uno de esos cometidos fue el diseño de esta comunicación interpersonal, y de alguna manera se convirtió en el antecedente directo de Internet. De hecho, se creó una ARPANET. Este diseño, este estudio del desarrollo de la comunicación interpersonal a través de las computadoras, como también es común usual en Estados Unidos, se delegó en ciertos laboratorios de ciertas grandes universidades, o sea, se tercerizó la investigación. No lo hizo directamente el Departamento de Estado, sino que financió el desarrollo en tanto corporaciones como centros académicos, y finalmente los investigadores lograron generar
un sistema de comunicaciones hoy muy usual para todos nosotros, que es las comunicaciones a través de la computadora, ¿verdad? Y es lo que les decía recién, ¿verdad? Es decir, lo que está acá en este detalle. Es decir, el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica y en paralelo el gobierno de la Unión Soviética, su contraparte política, este, pusieron foco en el desarrollo de estas estrategias de desarrollo del conocimiento y el conocimiento científico y científico-tecnológico a efectos precisamente de prevalecer, ¿verdad? Y de ganar esas carreras, esas diversas carreras que las dos superpotencias estaban llevando adelante, como luego de terminada la Segunda Guerra y se constituyera ese mundo, como se llama, bipolar, un polo eran los Estados Unidos y sus aliados o satélites, otro polo era la Unión Soviética y sus aliados o satélites. Depende cómo se lo quiera mirar. Yo en este momento no quiero entrar en esa discusión. Bueno, fueron creadas algunas instituciones, entre ellas ARPA en Estados Unidos. Y entonces, claro, ¿por qué se pudo hacer esto? Porque hacia la década del 60 los ordenadores eran máquinas grandes e inmóviles. No podían comunicarse entre ellas y la transmisión entre usuarios tampoco era posible. Para usar un ordenador diferente del propio, el usuario debía trasladarse físicamente a otro lugar, pedirle a alguien que le hiciera el cálculo, lo que sea, etc. Con la llegada del PC, con la posibilidad de que cada vez más usuarios dispusieran de su propia computadora en su domicilio, en su comercio, en su industria, etc., a su vez, esto favoreció muy fuertemente el desarrollo de estas intercomunicaciones, que si bien tuvieron un origen en un proyecto militar, fueron progresivos, y no han dejado de tenerlo, por supuesto, o sea, ese fin militar, del cual yo creo que sabemos solo una parte de lo que realmente hay, también tuvieron su desarrollo en las aplicaciones domésticas y comerciales, ¿verdad? Sin embargo, quienes tomando como, digamos, como antecedente el desarrollo hecho por el ARPA, desarrollaron una Internet, lo que hoy conocemos como Internet, o en todo caso la Internet 1.0, es decir, la primera Internet, aquella con mucho menos funcionalidades que la que tenemos hoy, desde luego, fue un grupo de científicos liderados por este señor Dick Leader en Europa, que estaban manejando investigaciones en física subatómica en el famoso Centro de Investigaciones de Europa, donde hay un gran colisionador de partículas, y para manejar todo ese tipo de datos y en tiempo real comunicarlos a la comunidad científica internacional, porque obviamente no todos podían estar ahí en ese laboratorio, se generó, ¿verdad?, un sistema de comunicaciones interpersonales o intercomputacionales, que luego se denominó Internet, y que gracias a que estos individuos lo desarrollaron, dijeron, ahora que lo tenemos, lo ponemos a disposición pública y gratuita. Nosotros no pagamos por Internet, nosotros pagamos por el acceso a Internet, por la conexión, ya sea a un operador privado o un operador público, como en el caso uruguayo Antel, por ejemplo. Si quizás Internet lo hubiera inventado Bill Gates, por decir algo, Steve Jobs, hoy no solo pagaríamos por la conexión, sino pagaríamos por el uso de Internet. Algo que se está queriendo hacer también, lamentablemente, y que creo que tendríamos que hacer esfuerzos desde muchos sectores para que no ocurra. Y así es como se fue generando entonces finalmente la Internet, que termina este es el señor Lee Klaver, estaba buscando la foto en la serie de mis diapositivas. Así es como se genera el hardware, el software, y a ese hardware y ese software que revoluciona las tecnologías de la información, se le suma la parte comunicacional con Internet, correo electrónico,
fin, la página de la web, etcétera, se le suma y se constituyen así las famosas tecnologías de la información y la comunicación, es decir, las TIC, las famosas TIC, sobre la transformación a nivel político, económico, social, cultural, que esto provoca, vamos a hablar entonces la clase que viene. Bueno, muchísimas gracias por hoy. Esta clase va a quedar grabada y la vamos a colocar en la página EVA del curso, y los invito para el jueves que viene, cuando subamos la segunda parte, es decir, las transformaciones a nivel social que trajo aparejado consigo el desarrollo de estos diferentes aspectos de la informática y la computación. Muchas gracias, nos vemos en la